En el principio, cuando la tierra era desordenada y vacía, y la oscuridad cubría la faz del abismo, Dios habló. Con un solo mandato, el caos se convirtió en orden, y la luz separó las tinieblas. Así comenzó la historia de la creación, no solo del universo, sino del pacto más significativo jamás conocido entre Dios y la humanidad. «Sea la luz», dijo Dios, y la luz apareció, desafiando la negrura del vacío. Los días se sucedieron mientras las aguas se separaban y la tierra emergía. Los cielos se llenaron de estrellas, los mares de criaturas y la tierra de vida vibrante. Todo fue declarado bueno, pero algo faltaba: alguien que cuidara y gobernara la creación. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales aliento de vida. Adán abrió los ojos, y por primera vez, la humanidad contempló a su Creador. Eva, moldeada del costado de Adán, completó el diseño divino. Juntos vivieron en el Edén, un paraíso donde cada brisa llevaba el eco del amor de Dios y donde la comunión con Él era tan natural como el respirar. Sin embargo, una sombra oscura cayó sobre el jardín. La serpiente, más astuta que cualquier otra criatura, susurró promesas vacías al oído de Eva. «Seréis como Dios». Génesis 3:5. En un acto de desobediencia, mordieron del fruto prohibido, y en ese instante, la perfección se fracturó. El hombre y la mujer, ahora conscientes de su desnudez y su culpa, se escondieron de Dios, pero Él, lleno de misericordia, los buscó. «¿Dónde estás?», preguntó el Señor, no porque no supiera, sino porque deseaba que ellos reconocieran su caída. A pesar de su error, Dios les hizo una promesa. De la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque él mismo sufriría en el proceso. Génesis 3:15. La humanidad fue expulsada del Edén, pero la promesa de redención quedó grabada en su historia. Las generaciones se multiplicaron, y con ellas también lo hizo la maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. La corrupción alcanzó tal magnitud que Dios decidió purificar la creación con un diluvio. Noé, un hombre justo, recibió una tarea monumental: construir un arca que salvaría a su familia y a las criaturas vivientes. Mientras el mundo se burlaba, Noé martillaba con fe. Cuando las lluvias comenzaron, el sonido de las gotas se convirtió en un rugido, y las aguas cubrieron la tierra. Pero dentro del arca, la promesa de un nuevo comienzo flotaba segura. Cuando las aguas retrocedieron, Dios hizo un pacto con Noé, sellado con un arco iris. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Pero la humanidad, marcada por su naturaleza caída, continuó desviándose del camino. En Babel, intentaron construir una torre para alcanzar los cielos, pero Dios confundió sus lenguas y los dispersó. En medio de la dispersión, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, un pastor de Ur de los Caldeos. «Sal de tu tierra y de tu parentela», le dijo Dios, «y te mostraré la tierra que te daré a ti y a tus descendientes». Génesis 12:1-2. Abraham dejó todo atrás, guiado por la promesa de que sería padre de una gran nación. Años después, cuando Abraham y Sara aún no tenían hijos, Dios lo llevó fuera de su tienda y le mostró el cielo estrellado. «Así será tu descendencia». Génesis 15:5, le prometió. A pesar de su incredulidad inicial, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, pero el momento más trascendental llegó cuando Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a su hijo. Con un cuchillo en alto, Abraham fue detenido por un ángel. «Ahora sé que temes a Dios». Génesis 22:12. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Aunque menor, Jacob fue elegido por Dios. Tras un encuentro con el ángel del Señor, su nombre fue cambiado a Israel, y sus 12 hijos se convirtieron en las tribus de una nación prometida. Entre ellos estaba José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero elevado a una posición de poder en Egipto. «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20, dijo José al reconciliarse con ellos, mostrando cómo Dios transforma el dolor en redención. Los años pasaron, y los descendientes de Israel fueron esclavizados en Egipto. Dios escuchó su clamor y llamó a Moisés, un pastor exiliado, para liderar su liberación. Con mano poderosa, Dios envió plagas sobre Egipto. Cada una dirigida contra los falsos dioses de la nación. Finalmente, el Mar Rojo se dividió, y el pueblo de Israel cruzó en seco, mientras las aguas se cerraban sobre el ejército del faraón. En el monte Sinaí,
Dios estableció un pacto con Israel, entregándoles las tablas de la ley. Estas leyes no solo gobernaban la moralidad, sino que también revelaban el carácter santo de Dios. Pero mientras Moisés estaba en la cima del monte, el pueblo se entregó a la idolatría, adorando un becerro de oro. La paciencia de Dios fue probada, pero su misericordia prevaleció. La travesía por el desierto fue una mezcla de milagros y pruebas. Dios proveyó maná del cielo, agua de una roca y una columna de fuego para guiarlos. Pero la generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida debido a su incredulidad. Solo Josué y Caleb condujeron al pueblo a Canaán, donde comenzaron las conquistas. Durante el periodo de los jueces, Israel vivió ciclos de rebelión, opresión y liberación. Débora, Gedeón y Sansón fueron instrumentos de Dios, pero el pueblo clamó por un rey. Saúl fue el primero, pero su desobediencia llevó a la unción de David, un hombre conforme al corazón de Dios. David unificó Israel y preparó el camino para su hijo Salomón, quien construyó el templo en Jerusalén. Pero la idolatría dividió el reino, y las naciones de Israel y Judá enfrentaron juicios profetizados por hombres como Isaías, Jeremías y Ezequiel. El exilio en Babilonia marcó un punto bajo, pero también una renovación de la esperanza. Daniel, con visiones de un reino eterno, recordó al pueblo que Dios aún tenía un plan. Cuando regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y los muros bajo Nehemías, pero el Antiguo Testamento termina con una espera. Las palabras de Malaquías prometen la llegada de Elías antes del gran día del Señor, apuntando al cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no es solo una colección de historias, es un testimonio de la fidelidad de Dios a su pacto, una narración que resuena con promesas eternas y una esperanza que culmina en Cristo. Desde los albores de la humanidad hasta la llegada del Mesías, el Antiguo Testamento es un vasto mosaico de historias, profecías y leyes que trazan el inquebrantable plan de Dios para la redención de su pueblo. Cada libro, desde el Génesis hasta Malaquías, revela un Dios omnipotente, justo y misericordioso que guía a la humanidad en un camino de reconciliación y esperanza. La narrativa comienza en el Edén, donde Dios formó al hombre del polvo y sopló en él el aliento de vida. Adán y Eva vivían en perfecta comunión con su Creador, rodeados de un paraíso que reflejaba la gloria divina. Pero esa armonía se rompió con una mordida del fruto prohibido, un acto que trajo el pecado y la muerte al mundo. A pesar de su desobediencia, Dios no abandonó a la humanidad. Vestidos con pieles de animales, Adán y Eva salieron del Edén portando la promesa de un futuro redentor. La tierra se llenó de violencia y corrupción, y Dios decidió purificarla mediante el diluvio. Sin embargo, preservó una familia, la de Noé, quien halló gracia a los ojos del Señor. Durante 40 días y 40 noches la lluvia cayó sin cesar, y las aguas cubrieron la tierra. Cuando el arca se posó en el monte Ararat, Dios hizo un pacto con Noé, sellado con un arco iris, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Generaciones después, Dios llamó a un hombre llamado Abram, un pastor de Ur de los Caldeos, y le hizo una promesa: «Haré de ti una gran nación, y serás bendición para todas las familias de la tierra». Génesis 12, 2-3. Abram, renombrado Abraham, se convirtió en el padre de Israel, el pueblo escogido de Dios. A través de su linaje, la promesa de redención comenzó a tomar forma. La historia de José, uno de los hijos de Jacob, es un recordatorio del poder soberano de Dios incluso en medio de la adversidad. Vendido como esclavo por sus hermanos, José fue llevado a Egipto, donde enfrentó injusticias y encarcelamiento. Pero Dios estaba con él y lo elevó a una posición de poder como administrador del faraón. Durante una hambruna que devastó la región, José fue el instrumento para salvar a su familia, mostrando que lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo usó para bien. Con el tiempo, la familia de Jacob creció y se convirtió en una nación, pero fue esclavizada en Egipto. Clamaron a Dios y Él envió a Moisés como su libertador. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto demostraron el poder de Dios sobre los dioses paganos y su determinación de liberar a su pueblo. En el Éxodo, el Mar Rojo se dividió y los israelitas cruzaron en seco, mientras el ejército del faraón pereció en las aguas. En el monte Sinaí, Dios dio a Moisés las tablas de la ley, estableciendo un pacto con Israel. Las leyes no solo gobernaban la moralidad y la religión, sino que también establecían un marco para la justicia y la compasión. Sin embargo, la rebelión del pueblo se hizo evidente cuando, en ausencia de Moisés, adoraron un becerro de oro. A pesar de su infidelidad,
Dios renovó su pacto, mostrando su misericordia inquebrantable. La conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué marcó el cumplimiento parcial de la promesa hecha a Abraham. Sin embargo, la idolatría y la desobediencia llevaron a un ciclo de opresión y liberación durante el período de los jueces. Débora, Gedeón y Sansón fueron levantados por Dios para rescatar a Israel, pero el pueblo seguía alejándose de él. El deseo de Israel por un rey humano resultó en la unción de Saúl, quien, aunque comenzó bien, cayó en desobediencia. David, un joven pastor de Belén, fue elegido como el siguiente rey. Su reinado estuvo marcado por victorias y tragedias, pero su corazón arrepentido y su amor por Dios lo convirtieron en un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Bajo Salomón, hijo de David, Israel experimentó un periodo de paz y prosperidad. El templo en Jerusalén, construido por Salomón, se convirtió en el centro de adoración a Dios. Pero la idolatría del rey llevó a la división del reino, Israel en el norte y Judá en el sur. Los profetas surgieron como voces de advertencia y esperanza en medio de la apostasía. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel proclamaron el juicio de Dios sobre el pecado y su promesa de restauración. Isaías habló del siervo sufriente que llevaría los pecados de muchos, una clara profecía del Mesías venidero. Jeremías lloró por la caída de Jerusalén y el exilio de Judá, mientras que Ezequiel vio visiones de la gloria de Dios y la restauración futura. El exilio en Babilonia fue un periodo de purificación y reflexión para Israel. Daniel, llevado cautivo como joven, se mantuvo fiel a Dios en una tierra extranjera. Su vida ejemplar y sus visiones proféticas revelaron el dominio eterno de Dios sobre las naciones. Finalmente, después de 70 años, un remanente regresó a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Reconstruyeron el templo y los muros de la ciudad, renovando su compromiso con el pacto de Dios. El Antiguo Testamento termina con la esperanza de un Mesías que restaurará todas las cosas. A través de cada página se vislumbra la fidelidad de Dios y su plan redentor, preparando el camino para la llegada de Jesús, el cumplimiento de todas las promesas divinas. Esta es la historia del Antiguo Testamento, una narrativa de amor, juicio, esperanza y redención que sigue resonando a lo largo de los siglos.